Bueno, vamos a ver hoy las tres leyes de Newton y principio de transmisibilidad que se les quedó de tarea, ya lo leyeron, nada más se los voy a explicar. La primera ley de Newton nos dice, todo cuerpo permanecerá en el estado que esté, a menos que una fuerza externa modifique su estado, una fuerza externa a él. Entonces, en la prepa nos lo enseñan como el estado de reposo. Dice, todo cuerpo permanecerá en su estado que está, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Si yo dejo aquí mi borrador, ahorita permanecerá ahí un tiempo infinito, de aquí hasta que se acabe el tiempo permanecerá ahí. Nada lo moverá a menos que una fuerza externa, que hoy es mi mano, actúe sobre él y le puede cambiar su estado. Estaba en estado de reposo, ahora se está moviendo. Gracias a la fuerza de mi mano le cambié su estado en el que estaba, que era de reposo. Sin embargo, en la prepa nos enseñan la primera ley de Newton a la mitad de lo que él dijo, a la mitad de lo que es su capacidad de razonamiento de Isaac Newton. Dice, si yo tuviera esta forma y fuera de madera, vamos a imaginar, de madera, y dejo caer un balín, vamos a imaginar este experimento, dejo caer un balín, el balín hará esto, subirá a la misma altura, en la siguiente vuelta ya no alcanza la misma altura, en la siguiente ya no alcanza la misma altura, cada vez alcanza menos. Bueno, ya va en movimiento el balín, va hacia acá en movimiento. Permanecerá en su estado, la masa permanecerá en su estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Si la madera con el balín tuvieran fricción cero, la última unidad de nuestra materia se llama fricción, si el balín con la madera tuvieran fricción cero, que no existe, pero vamos a imaginar que tuvieran fricción cero, el balín permanecería viajando un tiempo infinito, desde que yo lo suelto hasta la eternidad de la eternidad de la eternidad, el balín seguiría viajando. Entonces, la primera ley de Newton en su forma más general, que es lo que vamos a utilizar, nos dice, todo cuerpo permanece en el estado que esté, Si estaba en reposo, permanecerá en reposo. Si estaba en movimiento, permanecerá en movimiento, a menos que una fuerza externa, le cambie el estado en el que esté. Yo puedo llegar, el balín se está moviendo infinitamente porque la fricción es cero, y yo puedo llegar con mi mano y detenerlo. Mi mano es la fuerza externa que actúa sobre él y lo logra detener. La fuerza que le aplique mi mano cambiará el estado en el que esté la masa. La fuerza que aplique mi mano le cambiará el estado en el que esté la masa. Si está en reposo, permanecerá en reposo. Es como nos lo enseñan en la prepa, pero es más general. El razonamiento de Newton era más allá de todo eso. Permanecerá en movimiento si originalmente estaba en movimiento. ¿Qué pasa aquí cuando al final se va deteniendo el balín? La fuerza de fricción, que es nuestra última unidad, la fuerza de fricción detendrá al balín. Gracias a esa fuerza externa al balín, le cambiará su estado. Pero la primera ley de Newton nos dice todo cuerpo permanecerá en el estado que esté, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley, en lo particular, yo he creído que va más allá de la física, que aplica a la psicología. Nosotros estamos acostumbrados a estar en nuestro estado de reposo o de confort, se llama, en nuestro estado de confort, y tiene que venir una persona externa a modificarnos, a decirle, oye, tienes que llegar a las 8 de la mañana y si no, no te dejo entrar al salón. Y ese, dice ahí un ingeniero, yo me toca ser el maloso de la película, el que yo tenga que poner esas leyes. Oye, tienes que hacer esta tarea.
Por ahí quedé con uno de sus compañeros que antes de empezar el curso iba a leer un libro, no sé si lo haya hecho, pues tengo que llegar y decirles, yo soy la fuerza externa y modificarles sus hábitos, modificarles su comportamiento, modificarles sus costumbres. ¿Por qué tenemos que esperar a una fuerza externa, a alguien que nos imponga? Porque tiene que ser impositivo. Tenemos que poner castigos. Si no hay castigos, yo no puedo mejorar por mí mismo. Yo permanezco en el estado que estoy. Tiene que venir una fuerza externa. Cuando nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de razonar, ¿no? Tenemos la capacidad de razonamiento, el libre albedrío, de modificar nosotros nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de ser. Bueno, entonces la primera ley de Newton es así de grandota, y así la vamos a entender, y va más allá. Yo creo que va más allá de la física, hablando de física de la interrelación espacio, tiempo, materia. Bueno, la segunda ley de Newton, precisamente lo que consiste en la fórmula más grande que ha habido en la física, letra por letra, y que su razonamiento es gigantesco, nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entendiendo la aceleración como la capacidad de la masa de cambiar de velocidad. Por allá se realizan unas carreras de autos, que no es una carrera como tal, no compiten como tal un auto contra otro, sino parten de un origen cuya velocidad es cero, y miden el tiempo en que se tarda en cambiar de velocidad cero a 100 kilómetros por hora. A 100 kilómetros por hora. Miden el tiempo. ¿En qué tiempo es capaz tu auto pasar de 0 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora? El que hace el menor tiempo es el ganador. El auto que hace el menor tiempo es el ganador. Es una velocidad final, una velocidad inicial. Todos parten de la misma velocidad inicial, que vale 0, y llegan a 100 kilómetros por hora, por decir algo. El que hace el menor tiempo es el ganador. Lo que están haciendo es un concurso de aceleración. La aceleración es la capacidad de cambiar la velocidad en el tiempo. Un cambio de velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora y consumen un tiempo. Entre más pequeño sea el tiempo, es mayor su aceleración. Entonces es un concurso de aceleración. La segunda ley de Newton me dice, si yo le aplico una fuerza a una masa, le cambiaré su estado del reposo a la que hace referencia, o al estado en el que esté, que hace referencia a la primera ley de Newton. Entonces, hoy mi borrador nuevamente vuelve a ser la masa, tiene una masa constante, le voy a aplicar una fuerza y gracias a esa fuerza voy a cambiar su estado. Estaba en estado de reposo con velocidad 0 y ya se está moviendo mi borrador. ¿Qué significó eso? Que la fuerza externa a la masa le cambia su estado y le cambia el estado mediante una aceleración, entendiendo a la aceleración como el cambio de velocidad. Entonces esta aceleración es un cambio de velocidad. La fuerza externa, la masa y un cambio de velocidad entre tiempo. Y partimos, que esa la conocemos desde la primaria, la definición de velocidad. Es un desplazamiento en el entretiempo. Una longitud, ya hablamos de las 3 dimensiones. Voy a desplazarme ahorita en línea recta, una longitud, y voy a consumir tiempo. Entonces la grandeza de esta fórmula de Newton, que él todo lo hizo pensando en el universo y luego lo trasladaba al planeta Tierra, y él estaba seguro que la física que rige al universo rige al planeta. Así era su pensamiento. Él pensaba, dice, la física que rige al universo debe regir al planeta Tierra. Entonces vean la grandeza. Fuerza es igual a masa
La velocidad es una longitud entre tiempo, es una longitud entre tiempo, es una longitud entre tiempo y a su vez dividida entre este tiempo. La masa es universal, ya vimos que puedo llevar una masa de aquí a Marte, de aquí a la Luna, y la cantidad de átomos y las propiedades que tienen los átomos sigue siendo la misma. Entonces dice fuerza es igual a masa, la longitud entre tiempo al cuadrado. Y estamos llegando a los principios de la física. La masa como una unidad, ya vimos, independiente, como la cantidad de materia que posee un cuerpo, la longitud, que pueden ser en 3 dimensiones, y el tiempo. ¿Cómo une Newton todos esos conceptos que él ya los veía? La masa es independiente, la longitud para él es independiente y el tiempo. Y ya después habrá que esperar a Albert Einstein y nos dice que la masa va a crecer si se aproxima a la velocidad de la luz, que el tiempo va a decrecer, se va a hacer chiquito, y que si logra viajar algo a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene totalmente. Vean cómo Isaac Newton los considera por separado. Dice, una cosa es la masa, interactúa en el espacio, interactúa la masa en el espacio, que ya vimos la definición esa igual, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y por ahí había otra definición, y tiene volumen. Entonces, la masa, que es la cantidad de materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, interactúan masa con el espacio. Ahorita estamos viendo en una sola longitud, pero el objeto se puede mover en 3 longitudes mutuamente perpendiculares, que ya las vimos, y entonces hay una interacción masa, espacio y el tiempo, que Isaac Newton lo consideró invariable, que tenía su propia naturaleza, que no tenía nada que ver con el espacio y con la masa, que lo consideró invariable con su propia naturaleza y que al parecer era uniforme, constante, y que nada tenía que ver con la interacción de estas dos. Y entonces encontró la definición de fuerza. Fuerza es esto, es igual a masa por aceleración. Y así es la forma como la recordamos, que es una forma simplificada. Por allá en otro video, que es una parte más matemática del cálculo diferencial, voy a hacer un video donde explico dónde está el escrito, el manuscrito, que eran a mano, de Isaac Newton, que está en el Museo de París, y donde viene todo el desglose de la segunda ley de Newton, cómo llega él matemáticamente. Esto es razonamiento puro. Los físicos no son matemáticos, hacen estos razonamientos y después construyen, a partir de su razonamiento puro, construyen un modelo matemático que les ayude con el cálculo, entendiendo el cálculo como la parte numérica de todo el razonamiento. Un físico dice, va a llover. Ese es su razonamiento. ¿Por qué dices que va a llover? Porque está nublado, por tal, va a llover. Ahora, construye un modelo matemático, ahí es donde entra el matemático, construye un modelo matemático que le ayude a predecir a qué hora va a llover, cuánto va a llover, pero el razonamiento del matemático es puro. Entonces, el razonamiento de Newton fue así: el espacio, como la longitud, ya vimos de dónde salió, del concepto de velocidad, el espacio, la masa, el tiempo. Y la grandeza de Newton, que él también era matemático, entonces logra reducir todo su pensamiento, todo su razonamiento en una fórmula matemática, y que nos ayuda a predecir lo que va a pasar si yo le aplico una fuerza. Pues se va a mover, se va a acelerar el objeto que tiene una masa. Entonces, esta es la segunda ley de Newton. En otro video voy a hacer el desglose de esa segunda ley de Newton, aunque es mucho más matemático que el razonamiento. Aquí es parte de la física, la mecánica. Tercera ley de Newton.
A toda acción corresponde una reacción. Igual en magnitud. Magnitud significa qué tan grande es. ¿Qué tan grande es? 30, 40, 80. Queda definido con dos palabras. Con un número, ¿qué tan grande es? 100. ¿100 qué? 100 metros, 100 centímetros, 100 pesos, 100 naranjas. Esa es la magnitud. ¿Qué tan grande es? Cuando hablamos de magnitud, nada más nos imaginamos qué tan grande es. 100, 50, 10, 20. ¿Qué tan grande es? 20, un número. Y ahora tengo que decir de qué estoy hablando. Eso es magnitud. 20 alumnos, 40 alumnos, un alumno, 80 seguidores. Tengo que ir hablando de magnitud, un número, y de qué estoy hablando. Entonces dice, a toda acción corresponde una reacción. Igual en magnitud. ¿Qué tan grande es? Va a ser igualita. En dirección, y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos en dirección, confundimos con sentido. Ya llevaron su mecánica vectorial o vectores en Matemáticas 2 y hay una diferencia. Dirección es el ángulo que forma el eje, en este caso de la fuerza, con respecto a un eje conocido. La dirección se mide en grados, está a 90 grados. Puedo tener una fuerza que esté inclinada, un cierto ángulo, esa es la dirección. Al ángulo en la física se le llama dirección. Con respecto, y la dirección pues con respecto a un eje conocido. Así se mide la dirección. Y el sentido es hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Ahorita, si estuviéramos en el TEC, yo estaría parado en un entrepiso, es decir, un edificio de 2 niveles, hay un entrepiso, yo estaría parado. Yo peso 70 kilos y los 70 kilos van en la dirección vertical. Cuando hablo de vertical, ya en automático digo a 90 grados. En dirección vertical es mi peso, 70 kilos en dirección vertical. Yo no caigo gracias a que el entrepiso de concreto logra ejercer la misma fuerza, que se llama fuerza reactiva o fuerza de reacción, de la misma magnitud. ¿Cuánto? 70 kilos. En la misma dirección, pero de sentidos contrarios. ¿Qué significa de sentidos contrarios? Mi peso quiere ir hacia abajo y la losa, el entrepiso, reacciona sobre mí con la misma magnitud, con la misma dirección, pero en sentido contrario, y logro estar en equilibrio. Horizontalmente, el aire no puede equilibrarme. Ahorita si empujara yo al aire, el aire no puede equilibrarme. Este muro sí puede equilibrarme. La fuerza que aplico hacia allá, el muro es capaz de generar una fuerza de la misma magnitud de la de mis manos, en la misma dirección, pero en sentido contrario a la que yo ejerzo, y por lo tanto estoy en equilibrio. El aire no es capaz de ejercer esa misma reacción con la misma magnitud y en sentido contrario, y por lo tanto me desplazo. Entonces, si esta losa de concreto fuera de unicel y yo me paro con mis 70 kilos, no es capaz de generar esos 70 kilos en la misma dirección, pero de sentido contrario, y yo caería. Y el aire, pues menos. Si yo brinco al aire, tengo que irme hacia abajo. Entonces, esa es la primera, las 3 leyes de Newton, que ya las conocemos, que no las hemos razonado, que ya las conocemos, que no la hemos razonado, que es igual parte de lo que dicen los físicos, que ellos presumen esa parte. Dice, la naturaleza ha estado ahí por cientos y miles y millones de años y ha faltado razonamiento, que la razonemos y la descubramos, los principios que la rigen. La física es la misma que ha estado desde el inicio de la creación del universo, nada más nos ha faltado razonamiento. Y ahí entra Albert Einstein.
Y dice, la física siempre está y ha estado ahí durante millones de años, hasta que viene alguien con un razonamiento, un pensamiento diferente y descubre las leyes que rigen a esa física. Entonces, tres leyes de Newton que van a ser la base de nuestra estática. Principio de transmisibilidad. Ese sí no lo hemos escuchado, es la primera vez. Y me dice, el principio de transmisibilidad aplica al sólido rígido. Ya vimos la definición de sólido rígido, cada vez vamos a ir viendo más definiciones, cada vez necesitamos más memoria, más capacidad de nuestra memoria, por lo tanto necesitamos ejercer nuestra memoria, ejercitar nuestra memoria. El sólido rígido ya vimos que es aquel que no se deforma ante la cantidad de fuerza que le estoy colocando. No quiere decir que sea indestructible. Si yo le aplico más fuerza, se va a deformar. No le estoy aplicando la suficiente fuerza que lo logra deformar. Ese es el concepto de sólido rígido. Bueno, ¿qué me dice el principio de transmisibilidad? Dice, si le aplicas una fuerza al sólido rígido, puedes hacer la siguiente simplificación, la siguiente analogía. Vamos a imaginar que tengo este auto y que ya se descompuso y que lo va a empujar esta persona. Le está aplicando una fuerza, el auto funciona como sólido rígido y le aplica una fuerza para hacerlo avanzar allá mediante la segunda ley de Newton. Como el sólido es rígido, me dice que para la física da lo mismo empujarlo que ponerle una cuerda y jalarlo. Gracias a que el sólido es rígido. Entonces, el principio de transmisibilidad, de ahí su nombre, dice que la fuerza se transmite en todo el sólido rígido. Y que me da lo mismo empujar mi borrador, vean cómo lo voy a empujar con el marcador, que me da lo mismo empujar el borrador que a jalarlo. Le tengo que aplicar la misma cantidad de fuerza, ya sea que lo empuje yo o lo jale. De ahí viene el nombre del principio de transmisibilidad. La fuerza se transmite en todo su eje y da lo mismo empujarlo, jalarlo o aplicar la fuerza a la mitad del objeto, siempre y cuando sea sólido rígido. Me va a dar lo mismo para la física aplicar la fuerza acá, aplicarla acá, aplicarla acá. Pero tiene una limitante, siempre y cuando la fuerza se aplique en el mismo eje. En el mismo eje. No necesariamente tiene que ser el eje, su eje, puede ser un eje inclinado, siempre y cuando se aplique en el mismo eje, la fuerza generará las mismas condiciones mecánicas. Por eso se llama el principio de transmisibilidad. La fuerza se transmite acá y genera el mismo efecto en el sólido rígido. Si la pongo acá, genera el mismo efecto. Si la pongo acá, el mismo efecto. Si la pongo acá, en el mismo efecto. Si la pongo acá, y si de plano la pongo hasta acá en la orilla, me da lo mismo jalarlo que empujarlo. Ese es el principio de transmisibilidad del sólido rígido. Si pasáramos a la mecánica de materiales, y este auto, la lámina del auto tiene un cierto espesor, vamos a suponer que la hicieran mucho más delgada, la fuerza ya no se transmite. La fuerza que le aplico al empujar el auto tal vez lo deforme y le deje ahí una deformación. La fuerza se transformó en deformación y el punto de acá del sólido ni se enteró que aquí se le aplicó una fuerza. Si yo le aplico acá una fuerza y la materia no es lo suficientemente resistente, es decir, no es un sólido rígido, la fuerza que le aplico se transforma en una deformación
y el punto de acá ni se enteró. El punto de acá ni se enteró, el punto de acá ni se enteró, el de acá medio se enteró, el de acá ya se enteró más y el de acá de plano se recorrió. La partícula que estaba aquí pasó a estar acá. Sufrió un viaje en el espacio. El sólido deformable. Y ahí es donde entra la mecánica de materiales. Imaginemos ahora mi borrador. Imaginemos mi borrador y le voy a aplicar una fuerza de compresión. Compresión, no comprensión. Eso es como de psicología. Aquí es compresión, de que comprime. Le voy a aplicar a mi borrador una fuerza de compresión hacia abajo. Es de madera y mi mano no tiene la suficiente fuerza para comprimirlo. Se genera el principio de transmisibilidad, tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Estoy aplicando una fuerza hacia abajo. Esa fuerza viaja íntegra. En el principio de transmisibilidad, la fuerza viaja íntegra. No se pierde ni tantitito de la fuerza. Viaja íntegra. ¿Y por qué no viaja hacia abajo mi borrador? ¿Por qué no baja hacia abajo si tiene un peso y además de ese peso le estoy sumando una fuerza hacia abajo? Porque el pizarrón es capaz de generar una fuerza de reacción en la misma dirección, pero en sentido contrario, y entonces está en equilibrio. Pero ¿qué pasaría si en lugar de madera mi borrador fuese de chicle o de chocolate? Es un material tan suave que mi mano aplica la fuerza suficiente y en vez de que esa fuerza que aplica mi mano llegue hasta la parte baja del pizarrón, se quedará en forma de deformación. Se comprimiría, se deformaría y la fuerza que ejerció mi mano se habría transformado en deformación y la base del pizarrón ni se enteraría que yo le apliqué una fuerza hacia abajo acá. Sólido deformable. Para nuestro estudio de la estática, ya lo vimos en el video anterior, que la vamos a considerar única y exclusivamente el sólido rígido. Vamos a considerar que los cuerpos se deforman cero. Y no porque sean indestructibles, sino no le estoy aplicando la cantidad de fuerza necesaria para lograrle imprimir una deformación. Bueno, hasta ahí le dejamos.